Hola, profe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Profe, Dime, lo que pasa es que están teniendo dudas sobre por dónde entrar porque Fidias no sirve. ¿por qué qué? Perdóname. Fidias no sirve. Fidias no sirve, no, por esta, dile a todos que por esta misma, tranquila. Aquí ya. Listo, dale, dale. Dile que por la misma que sala. Ok, ok. Dale, gracias. Sí. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, Buenos, señor. sí, profe. Buenos días, sí, señor. Bueno, buenos días, vale. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan compartido con sus familiares esa fecha tan especial que es el Día de la Madre. Y pues nada, esperar que nos vaya muy bien en esta semana. Tengo que comentarles ciertos cambios que vamos a realizar. Obviamente no se podía realizar hoy de manera directa debido a que, no sé si ustedes se percataron, yo solicité los correos de todos, pues para poder ahora sí migrar a una plataforma que prácticamente, según lo que yo les comenté a varios, les pregunté, em, Google Meet está, es como estable, ¿no? Es estable, es segura. em, y pues efectivamente lo que ustedes me dijeron la semana pasada, pues si era cierto. Disculpen por no haberlos escuchado, pero si era efectivamente era gratis. Google Meet lo pasaron gratis hasta el 30 de septiembre, si no estoy mal. Entonces vamos a utilizar las salas de Google Meet. Sin embargo, yo sé que ustedes dirán, pero es que los otros profes que me han dictado por Google Meet no me han solicitado correo ni nada de por el estilo. Entonces estuve investigando y pues nada, em, con la base de datos que voy a realizar de sus correos, eh, voy a enviar los links de las clases. O sea que ustedes van a tener en realidad uno 2 3 4 5 links distintos, y esos 5 links van a ser siempre los mismos para todas las semanas. ¿Por qué son solo 5 links? Porque son 5 clases a la semana, ¿no? Entonces, lo más importante es que usted cuando tenga clase conmigo, o por lo menos cuando tenga clase de matemáticas, tenga el correo de Gmail abierto, ¿sí? El correo de Gmail. ¿Por qué? Porque ese correo de Gmail que usted me va a que me va a entregar, por ahí mismo es donde usted va a tener que ingresar. ¿Qué diferencia hay entre la clase de Wilfred o la clase de Cristian? Que yo no le voy a dar permiso para que ingrese a la sala, sino simplemente si usted abre el link desde la página de Gmail, o sea, desde el correo,
pues usted va a ingresar directamente. Eso significa que la persona que quiere ingresar, eso significa que la persona que quiere ingresar, digamos que sin el correo que usted me dio o una persona infiltrada, pues no va a poder ingresar porque se va a quedar esperando en la sala de espera, ¿sí? Entonces he encontrado esa estrategia para que de aquí en adelante digamos que no vuelva a suceder la cuestión de los infiltrados y pues nada, que la señal de Google Meet me imagino yo que es mucho más estable que cualquier otra aplicación o cualquier otra plataforma. Entonces esa fue la decisión que he tomado y por el momento, esperen ya les digo porque hay algunas personas que todavía no me han dado el correo. Entonces, gracias al señor Jiménez, por ahí está el señor Jiménez. ¿Aló? Sí, sí, señor. Vale. Gracias al señor Jiménez pues ya tengo una base de datos. Me faltan solo 3 personas. Tengo el correo de David Cabezas, Segura, de Capador, la señorita Capador, Valeria Capador, Juan Esteban Ramírez, Sebastián Robles, Gabriela Camargo, José Daniel Tibaduiza, Valentina Peláez, Juan Pablo León, Fabián Yepes, Santiago Castro, Paula Juliana Corredor, Santiago Pinto, Tatiana Rodríguez, David Herrera, Luisa Fernández, Juan Moreno, Joseph Ruiz, Cristian Rojas, Ana María Espitia, Pinzón Yepes Juan, Tomás Ferro, Brigitte Pulido, Mariana Ramírez, Laura Padilla, Tomás Ferro ya dije, sí, Mariana Ramírez, Brigitte, Laura Padilla, William, Daniel David Jiménez, Ervin Leandro Castañeda y Sergio Alejandro Díaz. Me faltan 3 personas, ¿vale? ¿Cuáles son esas 3 personas? Uno es el señor Peña, pero los otros 2 no los tengo aquí presentes. ¿Quién podría, por favor, de pronto colaborarme con las personas que no nombré ahorita? Listo, Daniela. Entonces, tienes correo de Gmail, ¿cierto? Porfa, me lo puedes colocar ahí en el chat. Y el señor Peña, ¿está por ahí el señor Peña? Wilson, creo que no lo nombré. Entonces falta Daniela Durán, Wilson. Y Peña, me imagino yo que son las 3 personas, ¿vale? Entonces, y solo tenemos 26 personas conectadas en este momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Solo por hoy y después ya revisando que Google Meet me da esa opción de revisar asistencia. Vamos a empezar a revisar asistencia porque es bastante importante que ustedes se encuentren en clase, que aprovechen estas clases virtuales. Ustedes saben que décimo es un curso bastante importante. Listo. Entonces Dani Durán 1411 @gmail.com. Vale. Wilson, entonces sería Wilson San 414 @gmail.com.
Listo, perfecto. Bien. Entonces, porfa, voy a llamar lista y la persona que llame o coloca una manito en el chat o dice presente con el micrófono, ¿listo? Entonces, Cabezas, Presente. Camargo, Presente. Capador, no está Capador. Castañeda, Presente. Castro, Presente. Corredor, Presente. Díaz, Presente. Durán, efectivamente está por ahí. Presente. Espitia, Presente. Fernández, Presente. Ferro, Presente. Gutiérrez, Presente. Herrera, Presente. Jiménez, Presente. León. León no está. Bueno. Moreno, Presente. Padilla, Padilla, no está Padilla. Parada, Presente. Peláez, Presente. Peña. Peña no ha llegado. Pinto. Pinto, ¿no? Pinzón Yepes. Pinzón Yepes. Tampoco. Pulido. Presente. Ramírez Carranza. Presente. Ramírez Vanegas. Presente. Robles Yopasa. Presente. Rodríguez León. Rodríguez León. Rojas Pinzón. Rojas. Ruiz. Señor Ruiz, ¿aló? Tampoco. Segura. Presente. Tibaduiza. Presente, profe. Yepes. Presente, profe. Listo, perfecto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas. Somos 32. Alguien que de pronto no haya dicho presente, porfa, que esté ahí. ¿No? Bueno, entonces lo que les estaba comentando, y espero que se replique la información, vamos a migrar a Google Meet y para ello pues necesito los correos de cada uno de ustedes y el correo tiene que ser Gmail, de dominio Gmail, ¿sí? Con eso pues digamos que voy a crear una base de datos y usted va a ingresar de manera directa a la sala de la clase, sin necesidad que yo le otorgue el permiso. Es decir, que las personas que traten de ingresar por otro tipo de lados, porque es que quién sabe cómo fue que se filtró la información de esta sala, y eso prácticamente es ustedes mismos o pues de otros décimos los que permitieron que otras personas ajenas supieran el nombre de la sala y pues prácticamente existieran dificultades ya hasta de tipo de agravios y demás. Entonces espero que ya implementando la plataforma Google Meet, que sí efectivamente es gratis hasta septiembre 30, entonces se pueda digamos que trabajar de manera tranquila, de manera un poco más estable, ¿cierto? Y pues nada, esperar que de aquí en adelante pues todo sea mucho más sencillo.
Profe, Sí, señor, cuénteme. o sea que la aplicación esa de Webex ya la dejamos atrás. Sí, mi hermano, o sea, sí, ahí sí les pido disculpas porque cuando estaba ya implementando Webex, em, pues me pude percatar que Google Meet efectivamente si era gratis, ¿sí? Entonces, como ustedes ya tienen bastante experiencia con Google Meet, entonces yo diría que por ahí va a ser el asunto. Y creería yo que si todo anda bien, ya no vamos a volver a hacer cambio de plataforma, ni tampoco les voy a solicitar que descarguen y demás. Así que pues igual si ustedes tienen la herramienta ahí, la pueden seguir utilizando, digamos, para ustedes o simplemente la desinstalan, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Profe, Sí, señor, cuénteme. que de casualidad le dijeron algo del martes de prueba. Sí, ustedes tuvieron que ya realizar todas las pruebas y solo faltaría la que prácticamente mandaron en físico, ¿sí? Tengan en cuenta que el martes de prueba que usted no haga no significa que le vaya a salir un cero, ¿sí? Que le vaya a salir un cero, simplemente no se tiene en cuenta esa prueba. Entonces usted si hizo, por ejemplo, 5 pruebas de 4, perdón, 4 pruebas de 5, entonces solo se le va a calificar o solo se le va a promediar esas 4 pruebas que usted realizó, ¿cierto? Entonces que están buscando la posibilidad de, ¿cómo se dice? Como abrir el link para que ustedes puedan hacer la prueba que ya se envió en físico. Pero en este momento solo, o sea, máximo solo deben tener una pendiente. ¿Listo? Una sola pendiente. De ahí también quiero darle, pues, bueno, no darle, sino presentarle una observación que me di cuenta sobre la plataforma de Milton Ochoa. Sí, cuénteme. Y es que cuando uno en sí entra, Sí, a uno le aparece martes de prueba virtual o los detalles de las pruebas. Entonces, sí, cuando yo, por ejemplo, me metí ayer y hoy, me metí al martes de prueba mío sí. y me metí al detalle de prueba. Entonces aparece ciclo 1 y ciclo 2. Y en el ciclo 1, en la prueba 5 y en el ciclo 2, que ya es el martes de prueba número 6, aparece todo en cero. Y cuando voy a ver el detalle de las pruebas, ahí me aparecen las respuestas que yo respondí y las que me quedaron mal. Y efectivamente yo tengo respuestas que me quedaron bien. Hijo de madre, eso sí está. Y al parecer también no soy el único porque por ahí me comunicó una persona también del D y también le está pasando lo mismo con la prueba 5. Ok, o sea, es solo con la prueba 5, ¿sí? 5 y 6, profe. Con la prueba 5 y 6, ok. Entonces voy a colocar aquí. O sea, llega el promedio y aparece 0, 0, 0, 0, 0 y todo en rojo. Y entonces como el colegio ve ese sacó el Sí, promedio. claro, eso Entonces, es. todo Les eso a afecta. uno le parece en naranja, le parece en rojo. Ok, listo, no, entonces. En este caso, pues, todo cero. Y es que yo dije, bueno, sí, de pronto tuve todo mal, pero en 2 pruebas. Y Sí, me puse a ver detalles y tengo bien, por ejemplo, en matemáticas tengo las 5 4 bien. Y me bota un 0. ok, listo. O sea, ya entendí el asunto. Entonces hay algunas, las pruebas de las pruebas 5 y 6, eh, como que no está tomando la respuesta que es, ni tampoco está promediando las buenas respuestas. Es decir, que a varios de pronto tiene que estarle saliendo eh, calificación de 0 cuando tenían preguntas bien hechas, ¿sí? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, profe, en este caso, Profesor, pues, y otra como lo cosa dije, es que Sí, dime. cuando estábamos presentando la prueba, Sí, a mí me pasó que unas preguntas se saltaron, o sea, se corrieron. se corrieron. Y uno no tiene la opción de devolverse. Entonces, la pregunta que era con el enunciado anterior me Sí. parecía de primeras. Entonces uno se Ah, perdía y no sabía qué contestar. ok, entonces espérame, yo coloco acá. Entonces algunas preguntas. Algunas preguntas salen sin el enunciado, ¿cierto? Sin el enunciado. Al salir en desorden. Sí, señor, con el enunciado del anterior Con el y así. Entonces ok. uno se da cuenta de la respuesta cuando lee el siguiente enunciado y ya no puede retroceder pregunta. Listo, perfecto. Sí, señor, cuénteme. A mí, o sea,
a mí se me olvidó hacer las 5 y acá sí me la está promediando. O sea, O sea, sí, tiene- sí tiene algunas preguntas bien, ¿sí? Estoy escuchando bien. No, no, o sea, el 5 yo no lo hice, o sea, yo simplemente me salté el 5 y acá me lo está tirando el resultado, como si lo hubiera hecho, pero me hubiera quedado todo mal. Todo en cero. Sí, profe, eso es lo que yo quiero decir. Como si uno no le hubiera hecho la prueba. Ok, listo. Como si la prueba no sé, como si dirá, no, pues usted respondió bien, pero aún así está mal para nosotros y así. Ok, O listo. profesor, por ejemplo, nosotros hicimos el martes la prueba 5 y se supone que teníamos plazo hasta el viernes para hacer Sí. la prueba 6, pero entre los siguientes días y ya no dejaba la opción de hacer prueba, ya no aparecía esa prueba. Ok, pues esperemos a ver qué nos puede responder la coordinadora con todas estas inquietudes y, y nuevamente les pido que estén pendientes. Me están comentando que ahorita Fidias no está funcionando. Yo creo que deben estar haciendo algún tipo de mantenimiento y ya más tardecito, ya yo creo que en la hora de almuerzo o algo ya estaría funcionando, ¿listo? Entonces No, tengan... profe, sí funciona, ¿no? No, sí funciona, pues bien, es que ahorita me acaban de decir que de pronto Fidias no estaba funcionando o se demoraba Ya en ingresar. funciona. Ah, listo. Entonces están pendientes ahí de la información que les voy a enviar, o si no soy yo directamente, probablemente sea la coordinadora que envíe esa información. ¿Listo? Entonces sí, yo también, pues como tengo unas horas disponibles hoy, voy a ingresar a martes de prueba y voy a revisar el detalle de prueba de cada uno, porque si hay anomalías, pues toca informarlas para que ustedes no se vean perjudicados. Listo, perfecto. Entonces ya tengo como las inquietudes acerca del martes de prueba. Bien, ¿alguna otra cosa? Que sí, algo que todo el mundo revise y que sí, porque de pronto hay gente que de pronto sí se lo cuenta o así. Listo, sí señor Ramírez. Listo, voy a estar pendiente y voy a revisar el martes de prueba por mi cuenta y voy a percatarme de todo lo que ustedes me comentan. Perfecto. Listo chicos, no sé si tienen alguna otra duda. No. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Tengo solo una persona en este momento que no se ha logueado con el nombre que es. Por favor, cambia su nombre para poderlo identificar. Solo por hoy igual. Ustedes conocen las reglas, ¿no? Y en este momento ya todo el mundo puede ver la pantalla que estoy compartiendo, sí. Afirmativo, profe. Sí, Listo, señor. listo, perfecto. Em, entonces vamos a iniciar con la clase. Hoy va a ser como una clase introductoria. Entonces, muy pendientes de todo lo que se va a hablar. Es como un repaso de todas las cosas mínimas que usted debe saber acerca de la solución de triángulos o por lo menos la teoría de triángulos. ¿Listo? Bueno, entonces les comentaba que hoy iniciamos trigonometría, ¿cierto? Trigonometría de manera formal. Lo que está en rojo son las enseñanzas de la primera sesión, ¿cierto? Las enseñanzas de la primera sesión, y espero que digamos que se vea estos temas por ahí en unas 2, máximo 3 semanas, y lo que nos quedaría pues para la segunda sesión de matemáticas, que es acerca de las funciones trigonométricas, que se les llamaría como funciones trascendentes o funciones circulares. Entonces, Porque una pregunta, sí señor. ¿en qué materia estamos? Yo soy Jonathan Rivero, su profe de matemáticas. Ah, ya, gracias, profe, qué pena. No, tranquilo. Acuérdese que geometría tenemos los jueves y estadística tenemos los viernes. ¿Listo? Bueno, Listo, gracias, profe, vale, qué vale, pena. tranquilo, no, tranquilo. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase comentándoles que lo que vamos a ver en este periodo es toda la cuestión de solución de triángulos, ya sean triángulos rectángulos o triángulos que no son rectángulos. En este caso los vamos a llamar triángulos oblicuángulos, y pues para ello vamos a solicitar o a necesitar teoría básica que ustedes ya han trabajado desde muy pequeños acerca de los triángulos, ¿sí? Entonces el propósito de hoy es el siguiente: identificar el concepto central a trabajar en la primera sesión de matemáticas acerca de la resolución de triángulos a partir del reconocimiento de teoremas y postulados importantes como el teorema fundamental del triángulo, la desigualdad triangular, la clasificación de triángulos
según sus lados y sus ángulos, y el teorema de Pitágoras, con el fin de dar solución a la resolución de triángulos rectángulos. Bien, en este momento pues lo que les comentaba, ¿cierto? Hay que ver solo lo esencial para el inicio del estudio de los triángulos. El propósito de la sesión. Esperen un momentico. Ok. Vamos en el propósito de la sesión dice identificar los elementos externos e internos del triángulo oblicuángulo aplicando teoremas de tipo geométrico algebraico para interpretar modelos matemáticos en la solución de problemas de ingeniería y ciencias puras. Aquí nosotros vamos a tener que interpretar problemas cotidianos, sacar una interpretación o sacar un bosquejo de lo que está sucediendo y desde ahí poder solucionar, ¿sí? Entonces por eso es que dice solución de problemas de ingeniería, porque estamos tratando de implementar todo esto a lo cotidiano, a lo práctico. ¿Listo? Bien, y las enseñanzas pues sería como concepto central trigonometría circular, razones trigonométricas, solución de triángulos rectángulos, Profe, teorema del seno y teorema del coseno. ¿Sí, señor? que sí, ya está grabando la clase. Sí, sí, señor. En este momento debe estar grabándose la clase. Sí, ahí está. Vale. Entonces, ahora, luego que salió. Ah, sí, sí, efectivamente estoy grabando la clase. Bueno, entonces, yo necesito que todos tengan presente lo básico de lo que son los triángulos, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con lo más sencillo, ¿cierto? Con lo más sencillo que es la clasificación de triángulos. Ojo que esto es una revisión bastante rápida, ¿no? Entonces vamos a clasificar los triángulos, vamos a hacer la primera clasificación según sus lados, ¿listo? Entonces, en este caso tendríamos varios triángulos que tenemos que identificar, ¿cierto? Entonces vamos con el primer tipo de triángulo. Cuando un triángulo tiene todos sus lados iguales, ¿cómo se le denomina? Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Entonces tenemos el primer tipo de triángulo, se llama equilátero. ¿Cierto? Todos sus lados son iguales. Entonces aquí, para poder interpretar que todos sus lados son iguales, voy a colocar una viñetica. Cada lado que tenga la viñetica significa que mide exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces es un triángulo equilátero. Tener en cuenta que en un triángulo equilátero todos los ángulos son de 60 grados, ¿no? Todos los ángulos son de 60 grados. Listo. El siguiente triángulo ya no va a ser equilátero, sino ahora solo va a tener dos lados iguales. ¿Cómo se llaman a esos triángulos que solo tienen dos lados iguales y el otro es igual? ¿Isósceles? Isósceles, sí, señor. Entonces, ese va a ser el segundo. Isósceles. ¿Cierto? Entonces, tener en cuenta dentro del isósceles, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener dos lados iguales, ¿cierto? Dos lados iguales, y esos dos lados, ¿cierto? Van a formar dos ángulos con el otro lado que es desigual. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que ser también iguales. ¿Listo? Estos dos ángulos, voy a colocarle acá como un puntico, estos dos ángulos también tienen que ser iguales. No sabemos qué medida, pero también deben ser iguales. No solo este lado con este lado, sino también este ángulo con este otro. ¿Vale? Esa es como la característica de los triángulos isósceles. ¿Vale? O sea que el otro ángulo debe ser distinto a los otros dos. Bien. Vamos con el siguiente triángulo. Cuando ya ninguno de los lados es igual al otro, ¿cómo se conoce? Escaleno. Escaleno, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo ahí. Un triángulo escaleno. ¿Listo? En el triángulo escaleno, todos los lados son distintos.
todos los lados son distintos y todos los ángulos también serían distintos, ¿vale? No habrían ángulos iguales, ¿vale? Bien, esa sería como la clasificación de triángulos, ¿cierto? Según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otra clasificación de triángulos que es según sus ángulos. ¿Listo? Según sus ángulos. Entonces aquí tenemos la siguiente clasificación. Cuando en un triángulo todos son ángulos menores a 90, ¿cómo se le llama? Agudos. Son ángulos agudos, ¿cierto? Son ángulos agudos, pero el triángulo tiene un nombre. Efectivamente todos son ángulos menores a 90, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres ángulos, vamos a llamarlos por ejemplo alfa, beta y tita. Todos, absolutamente todos son menores a 90. ¿Acuángulo? Acutángulo o acuángulo, sí, cualquiera de los dos también se podría trabajar. Yo lo conozco como triángulos acutángulos. ¿Listo? Triángulos acutángulos cuando todos los ángulos del triángulo son menores a 90. ¿Listo? Esa sería como la primera clasificación. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Es decir, bueno, teniendo en cuenta esto, significa que el triángulo equilátero es acutángulo, ¿no? Es acutángulo. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Todo triángulo equilátero es acutángulo. Bien. Entonces, seguimos con la clasificación. Seguimos con el triángulo de este tipo. Perdón. Tenemos triángulos en donde uno de los lados es mayor a 90 grados. ¿Cómo se les llama o cómo se les denomina a esos triángulos? Obtuso. Obtusángulo. Obtusángulo, eso. Triángulo obtusángulo, ¿listo? Entonces, estos son los obtusángulos. Entonces, aquí vamos a colocar que hay un ángulo, ¿cierto? Un alfa mayor a 90 grados. Tiene que ser mayor, ¿listo? No puede ser igual, tiene que ser mayor a 90 grados y por lo tanto se le llamará obtusángulo. ¿Listo? Ok, aquí ya digamos que se podría contemplar que el equilátero habla de lados iguales. Látero habla de lados y equi iguales, ¿vale? Pero entonces a partir de la clasificación de ángulos también se le puede llamar o denominar equiángulo. ¿Listo? Pero pues digamos que ya todo el mundo conoce cuáles son las propiedades y las bondades de un triángulo equilátero, ¿no? Entonces se le puede llamar equilátero o equiángulo. ¿Listo? Bien. Y por acá finalmente voy a colocar uno de los triángulos que se va a poder uno basar en toda la trigonometría, que son este tipo de triángulos. Ajá. ¿Cómo se les denomina a este tipo de triángulos? Rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces esto es lo que se llama un triángulo rectángulo. Ojo, que todo es triángulo, ¿no? Triángulo, triángulo, triángulo. Triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo, ¿cuál es la propiedad más importante? Que debe tener un ángulo recto. Que debe tener un ángulo recto. Solo uno, porque dos no es posible que tenga dos ángulos rectos, sino uno solo. ¿Listo? Que debe tener un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Básicamente, si sucede esto, significa que los otros dos ángulos, ya los podríamos llamar alfa y beta, significa que los otros dos ángulos son menores a 90. ¿Listo? Son menores a 90. Eso es como una consecuencia directa de que uno de los ángulos sea igual a 90. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como la clasificación de triángulos según sus ángulos y según sus lados. ¿Listo? Entonces digamos que todo el mundo ya tiene claro esto, ¿no? Esto ya lo debía haber sabido desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a seguir con los siguientes postulados. Entonces estamos hablando de
Resolución de triángulos a partir del reconocimiento de teoremas y postulados importantes como el teorema fundamental del triángulo, la desigualdad triangular, la clasificación de triángulos, esto ya lo vimos, y el teorema de Pitágoras. Ok, entonces vamos con el teorema fundamental del triángulo. Teorema fundamental del triángulo. ¿Listo? Bueno, el teorema fundamental del triángulo se va a implementar casi en todas las clases. Y es más, yo creo que usted también ya lo debería saber, el cual le dice lo siguiente. Sea cual sea el triángulo que usted esté trabajando, sea cual sea, ¿no? Puede ser isósceles, puede ser escaleno, puede ser equilátero, puede ser acutángulo. Sea cual sea el triángulo que usted está trabajando, siempre va a tener tres ángulos, ¿no? Va a tener un ángulo alfa, un ángulo beta, un ángulo tita, ¿cierto? Sea cual sea el triángulo, usted va a obtener que alfa más beta más tita siempre tiene que dar ¿cuánto? 180. 180 grados. ¿Listo? Ese es el teorema fundamental del triángulo. Sea cual sea el triángulo, si estamos trabajando en la geometría plana, en la geometría euclidiana, la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser 180, no hay de otra. ¿Listo? No hay de otra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A partir de este teorema fundamental, entonces ahí se puede extender a los cuadriláteros. Entonces, la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero tiene que dar 360, o la suma de todos los ángulos internos de una figura de 5 lados, ¿cierto? Tiene que ser 540, y así sucesivamente se estaría trabajando pues para cada una de esas figuras. Por el momento necesito que todo el mundo sepa que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre tiene que dar 180, sea cual sea el triángulo, sea cual sea el tipo de triángulo, siempre tiene que dar 180. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Bien, lo siguiente se llama desigualdad triangular. Esta propiedad o digamos que este postulado de la trigonometría es bastante importante para que usted se fije si en dado caso en algún ejercicio usted vaya revisando si le ha quedado bien, si va a poder revisar, si, digamos que percatarse si lo que usted encontró está bien, ¿no? Entonces la desigualdad triangular le dice lo siguiente. Sea cual sea el triángulo que usted esté trabajando, entonces trataré de hacer otro tipo de triángulo, sea cual sea el triángulo, ¿cierto? Voy a colocar este triángulo. Ahora vamos a fijarnos en los lados, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo, en este caso vamos a llamar al lado A, lado B y lado C. Sea cual sea el triángulo, ¿listo? Sea cual sea el triángulo, usted va a tener lo siguiente, que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero, que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero. ¿Listo? Es decir, A más B tiene que ser sí o sí mayor a C. Pero entonces no solo eso, A más C también tiene que ser mayor a B. Y B, ¿cuál sería el último que faltaría? B más C es ¿Tiene que ser mayor a quién? A. A, ¿cierto? Entonces, esta es la desigualdad triangular. Los tres lados tienen que estar siempre en desigualdad triangular. La suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero. Si en dado caso usted soluciona un triángulo, ¿cierto? Usted soluciona un triángulo, voy a colocar acá un triángulo cualquiera. Voy a colocar este triángulo. Y en ese triángulo, digamos que usted dijo, es que a mí me dio que esto valía 10, que esto valía 15 y que esto valía, qué sé yo, 3, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que si a usted le dio esa información, toca corroborar si efectivamente lo es, ¿cierto? Si es una información correcta, ¿no? Entonces, tenemos que 10 más 15 es mayor a 3, que 15 más 3 es mayor a 10, pero 10 más 3 no es mayor a 5, o sea que este triángulo no existe, este triángulo es imposible de construir, ¿sí? No existe un triángulo con estos lados, que la suma de dos lados sea menor al tercero, eso no es posible. Por lo tanto,
esta desigualdad triangular le va a dar a usted de pronto a ciertas pautas para entender si el triángulo está bien construido o está mal construido, ¿cierto? Entonces este tipo de triángulos no existe. Ojo, esto no existe. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros hablamos de triángulos construibles y triángulos que no son construibles. ¿Listo? Que no son construibles. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o si se entiende todo? ¿Aló? No, profe, todo bien. Listo, listo, perfecto. Entonces, tenemos varias cosas que nos van a servir para poder trabajar de aquí en adelante. Entonces tenemos la clasificación de triángulos, el teorema fundamental del triángulo, la desigualdad triangular y por último nos habla acá de y el teorema de Pitágoras. Todo el mundo debe conocer en este momento el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá teorema de Pitágoras y con eso pues terminamos la clase de hoy. El teorema de Pitágoras, entonces, para que todo el mundo tenga claro si de pronto tenía algunas dudas o eso, ya a partir de hoy ya no tenga ningún tipo de inconveniente trabajando el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras solo aplica, ojo, solo aplica para triángulos rectángulos. No aplica para cualquier tipo de triángulo, sino solo para los triángulos rectángulos. En este caso, ustedes saben que un triángulo es rectángulo siempre y cuando tenga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? A partir de ese ángulo de 90 grados vamos a tener dos lados que se llaman catetos. Los dos lados que forman el ángulo de 90 se van a llamar catetos. Entonces podríamos llamarlos, qué sé yo, cateto 1 y cateto 2. En algunas otras ocasiones le llaman A y B. Tener en cuenta que esto no es importante cómo lo llamen, sino simplemente saberlo identificar. Los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Y el lado más largo del triángulo rectángulo, el lado más largo, porque efectivamente va a pasar, se llama hipotenusa. ¿Cierto? Ustedes ya deben saber eso. Entonces, hay varias maneras de trabajar o de implementar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si usted quiere hallar la hipotenusa porque le dieron los dos catetos, entonces usted aplica la fórmula hipotenusa es igual a, bueno, en realidad sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero como usted lo quiere ya despejado, entonces uno tendría que pasar el cuadrado al otro lado como una raíz, entonces le quedaría la hipotenusa es igual a la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? Ahí ya quedaría. Ahora, si a usted le dan un cateto, cualquiera de los dos, ojo, cualquiera de los dos, y le dan la hipotenusa y quiere hallar el otro cateto, entonces tendría que aplicar la siguiente fórmula. Entonces digamos que usted quiere hallar el cateto 1, entonces cateto 1 al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dieron al cuadrado. Y si usted ya lo quiere despejado, entonces usted diría, ah bueno, entonces el cuadrado pasa como raíz, entonces el cateto 1 sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dieron al cuadrado. Y ya, ¿cierto? Ese sería como el teorema de Pitágoras. Ahora, es supremamente importante identificar cuáles son los lados, porque no siempre le van a dar el triángulo rectángulo así acostadito, ¿cierto? Probablemente le den un triángulo rectángulo así, le pueden dar un triángulo rectángulo así, ¿ve? Y ahí usted tiene que identificar dónde está el ángulo de 90, ¿cierto? En ese triángulo, ¿dónde estaría el ángulo de 90? Arriba. Arriba, ¿cierto? Arriba. Entonces, como el ángulo está arriba, el ángulo de 90 grados está arriba, entonces ahí es donde usted dice, ah no, espere, entonces aquí la hipotenusa sería esta y los catetos serían estos dos, ¿cierto? Y a partir pues de esa información ahí sí usted ya empieza a trabajar lo que necesite, ¿cierto? Lo que usted necesita. Bien, chicos, muchas gracias. Llegamos al final de la clase. Yo creo que todo esto estaba bastante claro para ustedes, ¿no? Esto es lo que yo necesito que sepan de manera básica para poder iniciar todo lo que es la teoría de la trigonometría. ¿Listo? Entonces espero que estén bien y que tengan un lindo día. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Pendientes porfa del Profe. FIDIAS, pendiente porfa del FIDIAS, porque ahí voy a enviar toda la información de Google Meet. Las 7:45. Hasta luego.
Listo, profe, chao. Chao. Chao, profe.